Derecho Constitucional Colombiano 1, director Tirson Mauricio Duarte Molina, estudiante Néstor Iván Garavito Rodríguez. La historia constitucional de Colombia se caracteriza por cambios constantes en su ordenamiento constitucional. Prueba de ello son las múltiples constituciones que se adoptaron entre 1811 y 1886. Antes de la independencia definitiva del Virreinato de Nueva Granada en 1819, se conocieron distintas constituciones que se denominaron constituciones provinciales, como por ejemplo la Constitución del Estado de Cundinamarca de 1811, subsiguiente la Constitución de Tunja, la Constitución de Antioquia. En el año de 1812 se exploraron las constituciones de la República de Cundinamarca y el Estado de Cartagena. En 1915 fueron promulgadas la Constitución del Estado de la provincia de Neiva. Después de esto se expidieron varias constituciones de carácter nacional, siendo la primera la Constitución de Cúcuta de 1891, la Constitución de 1830 y la Constitución de 1832 o del Estado de Nueva Granada, y la Constitución de 1843 o de la República de la Nueva Granada. Los referentes reformistas más próximos al proceso de la Constituyente de 1991 fueron los actos legislativos 02 del 97 y el acto legislativo 01 de 1979, reformas que resultaron fallidas al ser declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia en los años de 1978 y de 1981 respectivamente. La Corte, quien para ese entonces desempeñó también el control constitucional, cerró las puertas a estas dos iniciativas al encontrar vicios de procedimiento y de fondo a partir de un análisis que se hizo a estos actos legislativos. Entonces, a lo anterior se suma también los frustrados intentos de reforma constitucional del gobierno del presidente Virgilio Barco entre los años de 1986 y 1990. Los hechos que motivaron los movimientos sociales que presionaron por la expedición de la actual norma constitucional sí se podrían considerar diferentes en comparación con los movimientos de las anteriores cartas constitucionales. El primer fundamento consiste en la no aplicación de la reforma constitucional establecida en el año de 1957 y que prohibía modificar las disposiciones constitucionales por mecanismos diferentes al acto legislativo tramitado por el Congreso de la República. El movimiento social, que culminó con la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en 1990, se opuso a esta disposición normativa que impedía la reforma constitucional, mediante asamblea recurriendo al concepto de constituyente primario, lo que comportaba afirmar la necesidad de generar un proceso democrático para construir un acuerdo por determinación ciudadana con todos los actores de la sociedad y lograr una constitución concertada y no impuesta luego de una victoria militar o política como ocurrió en los procesos constituyentes anteriores a la promulgación de la Constitución de 1991. Y en este segundo aspecto de carácter deliberativo y pluralismo, el proceso constituyente se caracterizó por su carácter deliberativo, pues participaron la mayoría de las fuerzas políticas existentes en aquel momento a través de herramientas electorales, la votación de 1990 y la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente, que legitimaron de una forma democrática
las decisiones gubernamentales y judiciales que antecedieron a la promulgación de la Constitución. Aquí tenemos tres elementos bien complejos de esta coyuntura social, económica y política que existieron durante el proceso de la gestión de la Constitución de 1991 como un elemento indispensable para comprender las razones que llevaron al movimiento social de inicios del 91 a impulsar la adopción de una norma constitucional que derogara la de 1986. Entonces, el recrudecimiento de la violencia política durante la década de los 80 había propiciado pues, la violencia y limitación de los derechos humanos por parte de los grupos alzados en armas en sus accionar y desde el propio Estado, con la aplicación de la llamada práctica de la guerra sucia y las medidas legales tomadas a partir de figuras del estado de sitio, que como recurso supuestamente excepcional para establecer el orden público turbado, fue la regla en Colombia durante gran parte del siglo XX. ¿Por qué se dice que este cambio o este camino hacia la Constitución de 1991 fue diferente a todos los procesos anteriores en las diferentes reformas o intentos de reforma constitucional? Como lo dijimos anteriormente, pues se apartó de lo preceptuado en la norma y a través de medios de expresión diferentes a los que existían en la norma, se inició este proceso. El primer medio o expresión fue la marcha del silencio, que pues ante la escalada de violencia que vivía el país, generó en la sociedad y especialmente en algún grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, apoyados por el doctor Roberto Arias Pérez, la decana Marcela Monroy y su vicedecano Camilo Ospina, convocaron a estudiantes y profesores de otras universidades para hacer una reunión el 24 de agosto y entre juntos organizar una jornada de reflexión cuyo propósito era organizar una marcha de protesta y definir qué acciones podrían tomar en medio de este desafío institucional que se planteaba el momento histórico del país. Entonces, en esta reunión pues asisten diferentes universidades, tanto públicas como privadas, y alrededor de 5 temas se centra la discusión: el poder ejecutivo, el poder legislativo, la rama judicial, el orden público y la economía. Después de hacer un bagaje, un recorrido, de escuchar como diferentes ideologías del espectro político, finalmente pues hubo un acuerdo y la denominación de Marcha del Silencio fue multitudinaria, recibió gran despliegue en los medios que no lograron catalogarla como histórica por tener un origen principalmente universitario, porque su mensaje pues rechazaba la violencia y apoyaba las instituciones democráticas, y por el compromiso de conformar un frente estudiantil que formulara soluciones y fuera capaz de plantear al país las reformas que necesitaba. Se le reconoce esta autoría a un periodista que denominó, pues puso atención a este ejercicio. El otro elemento que tenemos de medio de expresión diferente a la normativa fue la séptima papeleta. Este ejercicio fue liderado por el doctor Fernando Carrillo, quien en ese momento ejercía como docente de Hacienda Pública en la Universidad del Rosario, que consistía en invitar a los ciudadanos a depositar ese día una papeleta adicional cuyo texto, voto por una Asamblea Nacional Constituyente, serviría para expresar la voluntad nacional de manera directa, creando un hecho político inapelable en este ejercicio de poder constituyente.
¿Por qué se le denominó el nombre de séptima papeleta? Recibió este nombre, pues en esa fecha las elecciones iban a votar por 6 asuntos distintos, introduciendo 6 papeletas: senador, representante de la Cámara, diputado, alcaldes, concejales, inconsulta interna del Partido Liberal. Y pues la séptima sería la propuesta por el doctor Carrillo. Este mecanismo pues consiste en invitar al electorado a pronunciarse sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Política mediante la utilización de una papeleta de votación. Entonces, mecanismo que pues era utilizado en elecciones, que debería ser introducido en las urnas de las elecciones del 11 de marzo del año de 1990. Esa votación adicional la bautizó con el nombre de séptima papeleta Sergio Campo, un periodista pues que estuvo muy atento a toda la divulgación de este proceso, encabezado con la consigna "Todavía podemos salvar a Colombia", que luego los medios convirtieron en el apelativo para identificar al grupo de la séptima papeleta. Y el otro elemento diferente que encontramos fue la aprobación por parte de la Registraduría Nacional del conteo de esta en las elecciones de 1990. Este proceso mismo, que se encargó de privar de protagonismo a los estudiantes, fue el decreto expedido por el presidente Barco, el decreto legislativo 927 del 3 de mayo de 1999, por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público. Aquí se priva de este protagonismo de los estudiantes, pues una vez emitido este decreto, el gobierno nacional decidió pues apoyar este movimiento social. Pues la reforma pasó de ser un punto más de la agenda gubernamental que obra en nombre del pueblo. Ahí tenemos ese ejercicio. El decreto legislativo pues pasa al reconocimiento, a la revisión constitucional, y fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia el 24 de mayo. El artículo pues resultó muy concreto y sencillo, porque de un lado ordenaba a la registraduría desplegar todos los medios para contabilizar los votos que se produjeran en las elecciones del 27 de mayo del 90, frente a la disyuntiva de convocar o no una asamblea constitucional, y por otro determinó el texto que contendría la tarjeta con que se preguntaba al pueblo sobre dicha convocatoria. El proceso electoral mencionado dejó pues como presidente electo al candidato liberal César Gaviria Trujillo, quien manifestó su apoyo al proceso de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no solo por sus mismas convicciones, sino además porque pues, era una oportunidad de triunfo la consulta a favor de convocar dicha asamblea. Dijo el decreto en cita, el primer artículo: mientras subsista turbado el orden público en estado de sitio todo el territorio nacional, la organización electoral procederá a adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990 para que los ciudadanos tengan posibilidad de convocar e integrar una asamblea constitucional. Y el artículo 2 decía: la papeleta se contabilizará la organización electoral, deberá contener un voto afirmativo o un voto negativo. Sin embargo, pues existía un desafío, como lo vimos anteriormente, en los anteriores procesos. La Corte Suprema de Justicia pues los había declarado inexequibles, y era un gran reto, y existía esa batalla jurídica que faltaba lidiar y que había sido, pues como lo dijimos, perdido en ocasiones anteriores. La revisión constitucional del decreto de estado de sitio por la Corte Suprema de Justicia consideró que el movimiento social que llevó a la creación del nuevo orden
institucional fue el producto de la imposibilidad de hacer cambios constitucionales por los mecanismos establecidos por el régimen normativo vigente en aquel momento, situación que le da un carácter de validez y legitimidad al proceso constitucional que llevó a la creación de la Constitución Política de 1091. Decían, en el proceso de reforma institucional vivido por Colombia en 1990 y 1991, el pueblo se expresó por un procedimiento adecuado en medio de una crisis constitucional, afirmación que fue emitida por la Corte Constitucional en la sentencia C-544 de 1992 por el magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. El resultado de este proceso es la escogencia de 70 miembros por el sistema de coeficiente electoral de una lista de 119 candidatos incluidos en el tarjetón de elecciones. Los 70 constituyentes o delegados representaron al Partido Liberal 24, al Movimiento Alianza Democrática M19 19, al Movimiento Salvación Nacional 11, al Partido Social Conservador 7, al Conservatismo Independiente 5, a la Unión Patriótica 2, al Movimiento Unidad Cristiana 2 y a la Organización Indígena 2. Posteriormente sumaron 4 representantes de los grupos guerrilleros que abandonaron las armas conforme al proceso de paz dirigido por el gobierno. ¿Qué podemos concluir de este proceso donde la Asamblea Constituyente que expidió Constitución Política de 1991 fue un poder comisionado que surgió como consecuencia de las deliberaciones, como lo pudimos ver anteriormente, de todos los matices políticos de la época que vieron en la creación de un nuevo pacto político la manera de hacer frente a la compleja situación de violencia de la economía y de la justicia que enfrentaba la sociedad a finales del siglo XX. Se marcó un hito histórico en Colombia al promover cambios significativos en la sociedad, consolidando la democracia, fortaleciendo el Estado de Derecho y reconociendo la diversidad y los derechos fundamentales. La Constitución del 91 representó un viraje hacia la consolidación democrática, permitiendo ambientes más tolerantes y abiertos, propicios para abordar reformas y cambios que en las anteriores constituciones resultaban inviables. Se reconoció y garantizó una amplia gama de derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social, impulsando políticas de inclusión y promoviendo el respeto por la diversidad y la igualdad de oportunidades. Aquí de manera de ejemplo podemos citar el artículo 86, la acción de tutela, que es uno de los logros más significativos de este documento. Se estableció como un mecanismo de defensa judicial que permitía a cualquier persona reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados. Es un mecanismo que ha tenido un impacto profundo en la sociedad y jurisprudencia colombiana, ya que ha permitido a los ciudadanos acceder a la justicia de forma más directa y con menos formalidades, y ha sido fundamental para desarrollar el contenido y alcance de los derechos constitucionales y llenar vacíos legislativos a través de pronunciamientos judiciales. Aquí, la sentencia T-4 del 92 también hace referencia a estos cambios, y esta Asamblea Nacional Constituyente generó un proceso de desmovilización también de grupos armados que permitió, como pudimos ver, su participación en la transformación de la sociedad colombiana no por los cauces de las armas, sino por los cauces institucionales. En el aspecto ambiental es considerada como una constitución ecológica por incorporar la variable ambiental en más de 30 de sus artículos, lo que ha multiplicado las conquistas ambientales a lo largo de los años y enriqueciendo a través de
estas revisiones constitucionales, pues unos elementos jurisprudenciales muy importantes. En el proceso constituyente dejó pues un legado importante en el término de fortalecimiento democrático, reconocimiento de derechos y promoción de la inclusión social, aunque persisten desafíos como vemos ahora en la actualidad, la consolidación de la paz, seguir en ese proceso de la reducción de la desigualdad y poder seguir siendo más efectivos y más rigurosos en la protección del medio ambiente. Entonces, como podemos ver en estas conclusiones, estos impactos reflejan pues la profundidad y amplitud de las transformaciones que trajo la Constitución de 1991, afectando no solo la estructura política y legal del país, sino también su economía, su sociedad, el medio ambiente y todos los procesos culturales. Y damos aquí en este ejercicio propuesto por nuestro director, el doctor Mauricio. Gracias a todos.